Bienvenidos a el octavo arte mini. Hoy, nostalgia, tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Muchos dejamos un fragmento de nuestra alma en aquellas experiencias que por más que revisitamos, nunca son como la primera vez. Esa solitaria línea de césped donde un lanzaguisantes y un girasol empezaron la guerra entre plantas y zombies. La emersión de las hidras que supusieron la introducción de Kratos en su cacería titánica, o aquel fatídico intercambio que terminó en una matanza, poniendo a Tommy Vercetti entre la espada y la pared. Todos, momentos que habitan un lugar privilegiado en nuestra memoria, que todavía permanecen inmaculados en el presente, pero al volver a ellos, nos damos cuenta de que somos nosotros los que hemos cambiado. Ya nada es lo que era. Tenemos otras preocupaciones y lo devorante del tiempo, que nos arrasa sin pedir permiso ni perdón, hace que cada vez ese niño esté más distante. Aún así, los fuertes resisten, siguen sonriendo ante la mínima cosa, haciendo honor al ser humano que iban forjando desde el primer pestañeo. Para esos, la industria se ha empeñado en crear videojuegos que rememoren los mejores títulos antaño, pero con un lavado de cara, logrando que las nuevas generaciones también se acerquen a ellos. Estos son los llamados remakes o remasters, que, con un presupuesto enorme, consiguen que volvamos a enamorarnos como la primera vez de obras que conocemos de primera mano. En cambio, otros autores deciden desenvainar sus ideas contra la contemporaneidad, imponiendo estilos artísticos que pertenecen a épocas en las que algunos no hemos vivido, pero otorgándoles mecánicas propias del presente, dando lugar a la hermandad entre nostalgia y desarrollo. Cosa que Socrates Labs ha hecho a la perfección con Rufy and the Riverside, el juego del cual les quiero hablar hoy. Antes de nada, quiero agradecer nuevamente al estudio, ya que me envió una carta por Navidad que abrí en el último directo del pasado año. ¡Ojo! Escrita del puño y letra del propio protagonista. Este tipo de cosas son las que hacen que a la comunidad no solo le guste tu obra y la compre, sino que la sientan como suya. Pero bueno, en el lugar más concurrido del bosque, la capital de todo aquel que tenga una sonrisa que portar, nace en Riverside un oso cualquiera, que, en principio, no debería destacar por encima de los demás. Lo diferencial es la habilidad que posee. Puede copiar todo lo que sus ojos pueden mirar y transformar aquello que solía ser un obstáculo. Eso es solo un atisbo de lo que es capaz de hacer Rufy, tu nuevo mejor amigo. Su desternillante habilidad le vino de gran ayuda porque un buen día, el señor Edler, un topo muy amable, se pasó excavando, provocando que un trozo de montaña cayera al vacío. Junto a ellos estaba Pip, la compañera inseparable de Rufy. Ella en realidad no tiene peligro. Es una abeja. La única alternativa que tenemos es que el oso copie la enredadera de esas ruinas y las pegue en la cascada para que ambos puedan escalar. Edler se queda desenterrando su gema, pero tranquilos, que tiene experiencia en deslaves, así que estará bien. Y efectivamente, llegó incluso antes que nosotros al pueblo. Dice que encontró cerca de la gema una estrella aventura. Con ella podemos abrir puertas que nos llevan a lugares increíbles. Dentro buscaremos más estrellas para abrir las siguientes puertas. Sí, estamos pensando lo mismo. Sin duda, esta mecánica es un tributo a Mario 64. Hace 29 años también podíamos viajar a otras regiones del mundo para conocer el verdadero significado de la palabra desafío. La demo nos deja con la miel en los labios a nivel mecánico. No obstante, permite que veamos la versatilidad que tiene la habilidad de Rufy. Si un muro de piedra detiene nuestros pasos, podemos usar la madera para convertir los bloques que lo conforman y crear una escalera. Como si fuéramos Aokiji de One Piece, copiamos las plataformas heladas que flotan en el agua y las pegamos en el mar, tornándolo más helado que el corazón de tu ex. Como mismo podemos ser uno, también podemos ser otro de los almirantes de la marina. En este caso, Akainu. De la nada, acabamos de rememorar una de las rivalidades más grandes del universo de One Piece. Pero bueno, esta situación es un poco más complicada porque tienes que copiar dos elementos a la vez. La madera para transformar las ruedas rocosas y la lava para que éstas se quemen y puedas obtener una escalera que te permita llegar a la estrella. Pero tranquilo, que no vas a estar todo el día friendo tus neuronas. También vas a poder relajarte en los juegos empinados. Una competición de pacas de heno. No el tururururu. Eso es otra cosa, eso es un estepiculsor. Sí, me acabo de enterar que se llama así. El pase para participar en el certamen nos lo entrega la serpiente Stepai, que además se aclara la duda de cómo se colocaría en una gorra ese tipo de reptiles. Rufy no puede parar ni un segundo de alardear de su cantidad insana de capacidades físicas y mágicas. Está cualificado para correr encima de una paca giratoria
y hacer que ésta se modifique. Mientras más piruetas hagas sin fallar, se impulsará hacia arriba, dándole más tiempo en el aire. Si supera los 20.000 puntos en esta especie de Tony Hawk para granjeros, este pay le dará otra estrella aventura. A pesar de que el mundo exterior se muestra enorme y lleno de diversión, no es necesario que te apures. Aquello que ves como cotidiano puede esconder momentos increíbles. Ahora vamos a explorar la ciudad que nos está insistiendo demasiado en que nos pasemos un buen rato conociendo a todos sus habitantes. Cada uno tiene algo que ofrecer, desde una historia cautivadora hasta una nueva misión que realizar. Eisenkrank, por ejemplo, está muy enfadado. Un niño pintó en la muralla ese extraño símbolo y no sé por qué se molesta tanto, ni que fuera su casa, pero bueno, supongo que sea típico de la edad. Hablamos con el niño y su única intención fue la de guiar a cualquiera que quisiera descifrar el acertijo del templo. Copiando las barritas en el orden que indica la pintura, podremos desbloquear una nueva estrella. Situaciones como esta encontrarás millones. En la demo hay pocas, pero se nota que este pintoresco lugar está diseñado para darnos horas interminables de disfrute. Ruffy no es tonto, sabe explotar su don y se dedica a cambiar los cuadros que los clientes están cansados de tener colgados en la pared. Atendiendo a sus solicitudes, seleccionaremos cuáles se ajustan mejor a la nueva obra de arte que desean tener en sus hogares. Pix es uno de ellos. Tiene la misma apariencia que Ruffy, pero con un peculiar estilo pixel art. Y no es así por casualidad. Pude hablar con uno de los desarrolladores y este personaje te permitirá dibujar tus propias texturas dentro del juego y aplicarlas al escenario. Esto abre un universo de posibilidades. Imagina poder cambiar todas las mucias rocas del bosque por escudos del Barça. Va a ser demencial la cantidad de creaciones que vamos a ver durante semanas pululando por internet. Y hablando del apartado artístico, te recuerdo que absolutamente todo el juego está dibujado a mano. Teniendo en cuenta que vamos a poder visitar 7 regiones diferentes, esto es un trabajazo. Mientras se lleva a cabo esta exposición de arte, en los exteriores la gente está teniendo problemas con un árbol boxeador. Han intentado todas las maneras posibles y no logran deshacerse de él. Lo único que no han probado es el fuego. Al osito cariñosito no se le ocurre buscar una vela o hacer una pequeña fogata. No. Simplemente copia la lava del volcán que se encuentra en el interior del bosque y la pega en el río, para con eso sustituir el agua a los pies del árbol por la lava y desintegrarlo por completo. Ruffy, por favor te lo pido. Esto se supone que iba a ser un juego para todas las edades. Luego nos podemos introducir en un portal para convertir la perspectiva a una lateral y recoger la estrella. Otro homenaje a las dos dimensiones que sirvieron de espejo para que el futuro tan brillante que tenemos hoy exista. Hablando del pasado, resolviendo un pequeño puzzle que requiere copiar específicamente el color rojo de unas velas y pegarlo en otras azules, esta simple acción mueve un portón levadizo que revela algo que los creadores del juego dejaron para los más curiosos. Pintaron en las paredes referencias a Tombai, The Legend of Zelda, se aprecia cómo la Trifuerza está encerrada en un corazón, Banjo-Kazooie y Paper Mario, los pilares creativos que siguieron el estudio para brindarnos la mejor oportunidad posible para revivir aquel justo instante en el que nuestras inocentes pupilas fueron cegadas por el brillo de un arte que llegó para adueñarse de nuestro tiempo libre. Se hará muy larga la espera hasta el 26 de junio, momento en el que Ruffy and the Riverside aterrizará en las consolas de anterior y actual generación, añadiéndolo a Nintendo Switch 2 y PC. Aunque para los que no puedan aguantarse las ganas, todavía está disponible su demo en Steam. Dejen un me gusta y suscríbanse para seguir con esta sección, el octavo arte. Y recuerden que no es mucho, pero es trabajo honesto. Chao.